Todos nosotros queremos vivir una vida en bendición. La maldición es real. La bendición también es real. El poder de la bendición es superior al poder de la maldición. El poder de la maldición puede alcanzar hasta la tercera o cuarta generación. Una maldición puede alcanzar a un hombre, a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Hasta la tercera o cuarta generación puede alcanzar una maldición. Pero la bendición, dice Dios, puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Y esta palabra nos va a nosotros a ilustrar el camino que Dios quiere que nosotros caminemos y tomemos. No sé cuántos de los que están acá han experimentado o experimentaron cuando vivían con sus padres algún castigo de parte de sus padres. Levanten la mano. Muy bien. Bajen su mano. Entonces, ahora, yo recuerdo cuando mi papá me iba a castigar, ella me castigaba de varias maneras. Me decía uno, por ejemplo, no vaya, usted le queda prohibido durante esta semana jugar fútbol. Yo prefería que me pegara. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes cuando se ganaban un castigo, lo merecían, tenían la humildad de reconocerlo. De pronto mamá le decía, lo voy a castigar y usted sabe por qué. ¿Y cuántos de aquí decíamos, sí mamá, me lo merezco? No, nosotros poníamos muchas dilaciones. No, no fue así. Yo le prometo que. Entonces, acuérdese la entrega de boletines. El Día Internacional de la Correa. Mamá le decía, ¿va a ir conmigo? Vaya usted sola, mamá. Y cuando mamá llegaba, yo tenía una sudadera y encima un pantalón. Porque realmente, en mi caso, no di todo el potencial que yo tenía en ese tiempo. Entonces, me castigaron en varias ocasiones por bajo rendimiento, por malas calificaciones y más que eso, mal comportamiento, desafortunadamente. O cuando hemos desobedecido premeditadamente. Recuerdo que una vez mi papá me castigó y me dijo, no va al fútbol. Y mientras mi papá estaba por allá subido en el techo, tapando goteras, yo tenía un partido y me volé al fútbol. Yo me fui así, que él no me viera. Y yo estaba tapando ese día en la cancha, estaba de arquero. Me estaba yendo muy bien hasta que vi a mi hermana que bajó a la cancha de fútbol. Mi hermana debió haber trabajado en Los Informantes. Y me gritaba desde afuera. Yo quería ignorar esa realidad. Pero fue tanta la insistencia de ella que yo me salí del partido y mi papá me estaba esperando. Me lo merecía, porque premeditadamente le desobedecí. Ahora, si usted tuvo la facultad o la bendición de tener unos padres que lo disciplinaban y que lo disciplinaban no para descargar su ira, sino que lo disciplinaban con firmeza pero con amor. Yo tuve ese papá. Mi papá era de los que decía, le voy a castigar y le voy a decir por qué. Él me decía por qué. Por esto y por esto. Y me decía cuántos correazos me iba a dar. ¿Sí? Así en frío. Le voy a dar 2 correazos, 3 correazos.
O sea, cuando mi desobediencia iba al máximo, entonces mi papá... Y yo no sé si usted llegó a escuchar de parte de su papá o de su mamá en medio de esas, cuando su papá o su mamá le hablaban con amor así también, y le decían: hijo, te amo mucho, pero no puedo dejar pasar esto por alto. Te voy a castigar, hijo. Confía en mí. Confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Hijo, no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Uno no entendía nada. Después de la pelea uno se iba por allá, se metía por allá. Mi mamá no me ama, como dice Nacho. Mi papá no me mima. Pero ¿cuántos de los que están acá, habiendo ya pasado el tiempo y siendo ya grandes adultos, damos gracias a Dios por esas disciplinas, hayan sido físicas o no, pero disciplinas, y decimos: lo merecíamos? Realmente, si no hubiera sido por eso, quién sabe qué sería de nuestra vida. Y hoy en día somos conscientes de eso. ¿Alguien se identifica conmigo en esta hora? Ok, muy bien. Entonces, esto que les quiero contar en esta noche tiene ese contexto, y es: el pueblo de Dios se había portado como raro, muy mal, durante muchos años, y Dios le enviaba profetas tras profetas para advertirles que si seguían así, Dios los iba a castigar. Dios enviaba profetas tras profetas para decirles: arrepiéntanse de su mal camino, cambien su conducta, o si no, viene el juicio sobre ustedes. Hasta que llega un profeta llamado el profeta Jeremías, que le tocó bailar con la más fea, porque ya no era una cuestión de advertencia, sino que el mensaje de Jeremías ya el juicio está decretado, no hay de otra, el castigo ya está, ya viene, es cuestión de que se materialice, pero ya Dios dio la orden del castigo. Entonces ellos, la nación de Judá, debían aceptar el castigo, debían ser humildes y decir: nos lo merecemos. Y Dios le dice al pueblo de Judá a través del profeta Jeremías: el castigo viene y ustedes, muchos de ustedes, serán exiliados en la nación de Babilonia. O sea, van a venir los babilonios en cabeza de Nabucodonosor, van a venir y van a destruir Jerusalén, la capital, van a dejar en ruinas todo esto. Muchos iban a ser muertos, otros poquitos iban a ser dejados, pero algunos otros iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos la historia del profeta Daniel, si usted la ha escuchado en algún momento. Entonces Jeremías daba este mensaje: no pongan resistencia ante la invasión, porque esa invasión viene de parte de ¿quién? De Dios, como juicio por el pecado de ustedes. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Entonces Nehemías era visto por su propia nación como un traidor. Como nos dice que no pongamos resistencia, no se supone que es de nuestro pueblo. Y Jeremías, por eso digo que le tocó bailar con la más fea, porque su mensaje fue un mensaje de juicio. Algunos teólogos llaman a Jeremías el profeta llorón, porque el mensaje que le tocaba dar era un mensaje muy frío, muy cruel, pero era de parte de Dios. Entonces, la conciencia del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, se había endurecido tanto. Diga conmigo, diga: conciencia endurecida. La conciencia del pueblo se había endurecido tanto debido a la práctica persistente del pecado. Mire, cuando una persona persistentemente practica el pecado, su conciencia
se endurece. En Jeremías capítulo 16, el versículo número 10, dice: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros este mal tan grande? O sea, a ver, ¿cómo así? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Desde el punto de vista del pueblo de Judá, ellos se veían como inocentes. Nosotros no hemos hecho. ¿Qué os pasa, Jeremías? ¿Qué es ese mensaje? Si nosotros, ¿qué hemos hecho? Entonces, por eso hablo que la práctica persistente del pecado resulta endureciendo nuestra conciencia. Pasemos al capítulo 17. Es el versículo número 1. Acuérdense que esa gente se preguntaba o decía: no hemos hecho nada malo. Pero mire lo que dice Dios de ese pueblo: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón. ¿Sí ve cómo era el corazón de esa gente según Dios? Y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Acera, un dios pagano, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros, dice Dios a este pueblo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Verso 4: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Ellos se veían inocentes, no hemos hecho nada, pero Dios le dice a Jeremías: el pecado de esta gente está grabado en su corazón, está tatuado en el corazón de ellos. Han pecado contra mí, me han dejado, han adorado a otros dioses en los lugares altos, debajo de los árboles frondosos, han adorado a otros dioses. ¿Por qué el pueblo de Dios siempre se inclinó a la idolatría, a dioses paganos? Porque en términos generales, la idolatría pagana en ese tiempo incluía sacerdotisas que funcionaban como prostitutas. Entonces, en medio de las relaciones sexuales, se creía que le estaban rindiendo culto a esos dioses. Era muy atractivo. Y eso sucedía en los lugares altos y lo hacían debajo de árboles frondosos, habían imágenes y allá se ofrecía culto. En el versículo número 5 y versículo 6, Dios sigue diciendo de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el fin, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, dice la palabra de Dios. No sé si ya me estoy haciendo entender por qué titulé esta palabra maldición o bendición. Y lo primero que quiero decirle después de todo este preámbulo es que confiar en el hombre acarrea maldición, o en otras palabras, la maldición de confiar en el hombre. Dios dice en su palabra: maldito el varón, y eso incluye también la mujer, lógicamente, que confía en otro ser humano. A ver,
No estoy hablando de que no es correcto confiar en otras personas. Usted confía, usted se monta en el mototaxi y usted confía que ese mototaxi lo va a llevar a su lugar de destino. Si no, usted no se montaría. ¿Hola? ¿Usted se monta en el bus? ¿Usted conoce al conductor? No, pues usted confía. Entonces, no estoy hablando de ese tipo de confianza, pero estoy hablando de aquella persona que gira en torno a alguien que no es Dios. Que se apoya, dice el versículo número 5, que pone su brazo, si me lo regalas de nuevo, pone su brazo o apoya su vida en alguien que no sea Dios. Dice que y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mire acá, acuérdese que ya la resolución estaba dada. ¿Cuál resolución? La resolución del juicio ya estaba dada. Pero ellos, en lugar de aceptar el juicio, de decir no hay de otra, merezco el castigo, ellos hicieron alianza con Egipto, el país de donde hace ya muchos años Dios los había sacado y que Dios les había dicho nunca más van a volver a Egipto. Pero ellos ahora hacen una alianza con Faraón. En ese tiempo era el faraón Necao, rey de Egipto. Y Judá había puesto su confianza en las alianzas que había hecho con Egipto, porque si algo era conocido Egipto era por la calidad de sus caballos de guerra. Entonces ellos dijeron, no recibimos ese castigo, hacemos alianza con Egipto, con el faraón Necao, hacemos alianza y ellos nos van a salvar. Es por eso que Dios dice ahí, maldito el varón que confía en el hombre. Ya había una amenaza de invasión por parte de Babilonia. Ya sabía que venía el peligro. Entonces, cuando digo que confiaban en el hombre, uno, era porque confiaban en esa alianza con Egipto. Dos, si usted leyera después en ese capítulo 17 de Jeremías, del versículo 19 en adelante, en la Biblia tiene un subtítulo y es observancia del día de reposo. Y es que Dios le había dicho a su nación que debían guardar el día de reposo. Desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, ningún judío podía hacer ningún trabajo. Debían tener un tiempo para estar con Dios y para estar en familia. ¿Por qué Dios le puso ese mandamiento al pueblo de Israel? Porque acuérdense que ellos eran esclavos en Egipto y ellos allá trabajaban ¿cuántos días? Todos los días. Es que un esclavo no descansa. Entonces Dios le dice, van a trabajar 6 días, pero el séptimo día lo van a guardar para mí, día de reposo. ¿Usted cree que esta gente guardaba el día de reposo? No. Tanto que Dios le dice a Jeremías, párese a la puerta y háblele a esta gente aunque no lo escuche. Y dígale que ellos deben guardar el día de reposo. Toda la gente ese día, hermano, camellaba, trabajaba, comercializaba, entraba, salía. Ese mandamiento para ellos era como nada. Porque confiaban en ellos mismos. Cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, Dios les dijo, todos los días voy a darles maná, salgan a recoger, pero el sexto día recojan el doble, porque el séptimo no van a salir a recoger. Como quien dice, ustedes dependen de mí. Y hoy Dios te dice, tú dependes de mí. Tú no dependes de ti mismo.
No, que es que yo soy un berraco para el trabajo. Sí, lo felicito, pero dependemos de Dios. Entonces, mire a alguien y dígale, es un peligro depositar la confianza en el hombre o en usted mismo. ¿Sí? La nueva era hoy en día dice, y la moda es, confía en ti mismo. Y entre jovencitos, cuando la una le cuenta a la otra, ay, estoy tragada del Brian. Discúlpeme si hay algún Brian acá. Entonces la otra le dice, ay, amiga, haz lo que tu corazón te dicte. Ay, mija, por Dios. Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 9, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y que no solamente es engañoso, sino que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, pilas con depositar aún nuestra confianza en nosotros mismos. Es que yo siempre creo. No, consulta a Dios. En algún momento David empezó a inflársele el pavo. Y cuando hubo conquistado todo lo que Dios le había dicho que iba a conquistar, David se paró así como un gamonal y dio la orden y dijo, cénsenme o cuéntenme el número de guerreros que hay en la nación. Y la motivación era el orgullo. ¿Cuántos guerreros hay en mi nación? Y Dios le manda un profeta a David, como quien dice, ¿y a usted quién le dijo que las victorias se las dieron sus guerreros? Las victorias se las di yo. Y Dios le dice a David, le tengo 3 juicios, escoja uno. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, es que nuestra confianza esté solo en Dios. Y Dios le dice a ese pueblo, como confiaron en el hombre, ustedes serán como retama en el desierto, o como un arbusto en el desierto, como un helecho en el desierto, por así decirlo. Otra versión dice, espinas en el desierto que nunca disfrutarán del agua. Deje de poner la confianza en la suerte. ¿Sabía usted que hay gente que se acuesta pensando números? Es más, bien temprano, no se han bañado, con la pijama van a la esquina de la casa chancera para saber qué número cayó. Porque su confianza está puesta en la suerte. Y algunos son más espirituales todavía. Ponen el desprendible del chance en la Biblia en el Salmo 91. Porque eso es una mezcla rara. Y usted los escucha diciendo, uy, era el 793. Y yo hice el 883 por 2 cifras. Gente que pone su confianza y dice, uy, es que en tal lugar yo tengo una palanca buena. Ese es el que va a hablar por mí. Eso pensaba José cuando le interpretó el sueño al copero y le dijo, parcero, acuérdate de mí cuando estés en el faraón. ¡Ja! ¿Qué acuérdate de mí? ¿En quién debe estar puesta nuestra confianza? En Dios. Lo segundo, ya vimos que es una maldición depositar nuestra confianza en algo o alguien que no sea Dios. Pero es una bendición confiar en Dios.
Levante su mano derecha y diga: la bendición de confiar en Dios. Dios sigue diciendo en el versículo número 7, ahí mismo capítulo, dice: bendito el varón, y eso incluye también la mujer, lógicamente, que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Ja. Verso 8. ¿Cómo lo compara Dios? Dice de la siguiente manera: porque, léalo conmigo, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Hay más de ese versículo o hasta ahí? Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Apláudale fuerte a Dios. Acompañe ese aplauso de un grito de júbilo. Pregúntele a su vecino: ¿en quién está puesta su confianza? Entonces, maldito el varón que confía en el hombre. Pero aquí dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Y aquel que confía en el hombre, Dios lo compara con una retama, con un helecho que la circunstancia. Pero aquí compara el que confía en Jehová, o la que confía en Jehová, lo compara con un árbol plantado. Diga conmigo, diga: árbol plantado. Mira a su vecino y dígale: estabilidad. Una bendición de confiar en Jehová es estabilidad. Mire esa imagen que pusieron ahí, que me la quitaron muy rapidito. Póngamela otra vez. Mire esa imagen, hermano. Usted ve esas palmeras, ya puedes quitarlo. Usted ve esas palmeras en esos huracanes tan tremendos, sobre todo en otros países, en Estados Unidos. Esas palmeras se doblan así. Y uno dice: se partió. No, pasó todo el huracán y ¡fu! Pero el que confía en el hombre, entonces la bendición de confiar en Dios es que tenemos estabilidad en todas las áreas. Estabilidad emocional. ¿Aló? Porque nuestra confianza está puesta en Dios que no falla. Dice también el verso 8: no solamente será como árbol plantado, sino que árbol plantado junto a las aguas. No en cualquier parte, sino el que confía en Jehová es comparado con un árbol que es plantado junto a las aguas. Y yo lo puse ahí como ubicación. El que confía en Jehová no está plantado en cualquier parte, está plantado junto a las aguas. No está plantado en el desierto, está plantado junto a las aguas. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es comparada con aguas? Estas son las aguas que diariamente deben regar nuestra vida, si es que somos como un árbol continuamente. Y no solamente eso, sino que dice: será como árbol plantado junto a las aguas, que echará sus raíces. Ahora diga conmigo, diga: profundidad. Profundidad. Dígame, ¿qué lo puede separar a usted de seguir a Cristo? Hay gente que lo puede separar de seguir a Cristo un par de piernas.
Hay gente que lo puede separar de seguir a Cristo un petaco de cerveza. Hay gente que lo puede separar de seguir a Cristo una traición. Hay gente que se puede dejar de seguir a Cristo por una decepción. Y cuando usted ve personas que van quedando en el camino, era porque no tenían raíces como profundas. Yo he visto gente que sigue a Cristo, que han pasado por unas situaciones tan difíciles, que son como la palmera que mostré ahorita, hermano, que en medio de la prueba uno dice, se van a partir, pero pasa la prueba, la dificultad, y porque tenían profundidad de ¿qué? De raíces. ¿Cómo estamos de raíces? Entonces dice, echará sus raíces. No solamente eso, sino que dice, será como árbol plantado junto a las aguas, que echará sus raíces y que no verá cuando viene el calor. Y yo lo puse ahí como cobertura. Dice, no verá cuando... ¿Vamos a pasar por momentos difíciles? Sí. Pero como estamos junto a aguas, cobertura. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel en el horno de fuego? Parados esos tipos. El rey les dijo, ¿cómo así que ustedes no se postran delante de mi imagen cuando suena la canción, si esa es la orden? Así que como ustedes no lo hacen, los voy a echar en el horno de fuego. O díganme si están dispuestos a postrarse delante de la imagen que yo hice. Y los tres respondieron, no estamos dispuestos. ¿Qué tenían esos tipos? Raíces. Si nos hemos de morir chamuscados como lechonas, morimos. Si no, pues Dios nos va a guardar, algo va a hacer Dios. Y cuando los metieron a los tres al foso de los leones, dice que cuando los sacaron ni a humo olían. Yo creo que salieron hasta con frío. No vieron cuando vino el calor, porque estaban cubiertos. Tanto que el rey dijo, pero ¿qué es esto? Metimos tres allá y yo veo cuatro. Y el cuarto tiene apariencia de ángel. El Dios Todopoderoso. Porque Dios jamás defrauda a los que confían en Él. Sigue diciendo el versículo 8, será como árbol plantado junto a las aguas, que echará sus raíces, no verá cuando viene el calor. Y dice, sino que su hoja estará siempre verde. ¿Cómo estará su hoja? ¿Cada cuánto? Siempre verde. Mire, uno puede ser como las tejas a Hover. ¿Se acuerda del comercial? Sí, claro, nos vamos, hermano, desgastando físicamente. Los años no son, ya cuando uno pasa de los 30 y pico, eso no es igual. Pero aquí adentro uno se mantiene vital, con esperanza, con gozo, con fuerza interna. Es lo que dice la palabra, sino que su hoja estará siempre verde. Yo lo puse ahí como vida abundante. En Dios tenemos vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen a la hermana Norita? Hermano, usted ve a esa mujer que le han pasado los años, pero ella se tintura el cabello. El Señor me mostró que hay muchas hermanas que le tienen envidia a la hermana Norita. Porque usted ve a la hermana Norita ahí, parada. ¿Qué tiene esa gente? Esto, vida abundante. ¿Aló? Su hoja estará siempre verde, dice la palabra de Dios. Entonces, el que no confía en Dios, ¿usted cómo está ahí? Llevándola, ¿para dónde? No sé. Y no,
Y siempre usted los ve así que arrastrando el ánimo siempre. No, usted no está plantado junto a corrientes de aguas. Se están secando las hojas. ¿Aló? Pilas. Confía en Dios. No solamente eso, sino que también dice el versículo 8 del que confía en Jehová, que lo compara con un árbol, dice: y en el año de sequía no se fatigará. Y yo lo llamo a eso vigor. Diga fuerte conmigo, diga vigor. ¿Qué produce la confianza en Jehová? Vigor. La Biblia dice en el libro de Isaías que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque confían en Jehová. Y por último dice, de los que confían en Jehová, que lo compara con un árbol, dice: no dejará de dar fruto. Y yo lo puse ahí: producción continua. No dejará de dar fruto. El que confía en Jehová no es estéril, da fruto. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Da fruto, gana almas, consolida, da fruto continuo. No, pero es que no es tiempo de. No es así tiempo, eso es algo continuo. Los discípulos le dijeron a Jesús algo así como, o Jesús más bien le dijo a los discípulos: ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha. Y Jesús les dijo: alcen sus ojos y miren que los campos están blancos, listos para la cosecha. Producción continua. Yo le digo a los pastores, amigos míos, que a veces de pronto en algún momento he escuchado que uno que otro dice: la gente es muy dura, la gente no se quiere arrepentir. Yo les digo: no es así. No es así. Jesús dijo que la cosecha está lista. La gente realmente quiere a Dios y necesita a Dios. Y fuimos llamados a ser una iglesia que continuamente da fruto. ¿Aló? Producción, productividad. Mire a su hermano de lado y dígale: maldición o bendición. Entonces, es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Mire acá, permítame ir cerrando. Dios le está diciendo al pueblo de Judá: no pongan resistencia. Ya se ganaron el pao pao. Porque como buen padre, papá Dios también pao pao. ¿Aló? Cuando no copiamos por las buenas. Entonces, Dios dice: acepten el pao pao, no pongan resistencia. Y si los van a llevar a Babilonia, no pongan resistencia, porque aún en Babilonia yo tengo planes con ustedes. Confíen en mí. Rompan las alianzas con Egipto. Confíen en mí. Aún en medio del castigo tremendo que Dios le dice a su pueblo: yo los amo. Confíen en mí. Ustedes van a creer que yo me he olvidado de ustedes, y Dios dice: no. Yo con ustedes tengo planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué tal si obedecemos a Dios porque confiamos en Él, que lo que Él nos dice es verdad y que sus mandamientos son veraces, y nos evitamos el castigo, la disciplina, y obedecemos a Dios con base en nuestra confianza puesta en Él y su palabra? Y si de pronto en algún momento, ojalá no pase, llegáramos a ser reprendidos por Él, aún en medio de la reprensión, hagamos del proceso de la reprensión algo fácil y no algo difícil. Arrepintámonos de corazón
y diciendo al Señor, aún en medio de esta situación, yo pongo mi confianza en